Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en el conversatorio de ética, ecología y sociedad. Pues bueno, como cada mes, en todas nuestras sesiones tenemos temas que son relevantes para pues, la sociedad, la ecología, pero creo que en esta ocasión eh, vamos a poder ver un tema, una metodología que se está desarrollando recientemente. Bueno, no sé qué tan nueva sea, pero es Es como desde los relativa. 60 que De los empezó. 60. Bueno, ya tiene su historia, pero bueno, ya nos contará un poco Pamela. Pero me pareció un tema bastante interesante y creo que puede ser muy útil para nosotros en dos sentidos. Por un lado, creo que nos puede ayudar a establecer maneras de trabajar en equipo para así promover más la inter y la transdisciplina. Y al mismo tiempo, creo que podríamos ver qué podemos adaptar de lo que nos proponga aquí Pamela para también ver cómo trabajamos dentro del 5, ¿no? Que podemos encontrar maneras de organizarnos que sean más eficientes, más descentralizadas. Y bueno, pues ya veremos un poco de qué se trata. Bueno, pues quiero presentarles a Pamela Carmona. Entonces les pido un aplauso. Bueno, adelante. Gracias. Hola, bueno, yo soy Pamela. Les cuento un poquito de mí antes de empezar a hablarles sobre la sociocracia. Yo trabajé pues casi una década en organizaciones de la sociedad civil, sobre todo enfocada en el tema de derechos humanos. Trabajé en estas organizaciones internacionales y la verdad es que me llevé una decepción súper grande de trabajar en ese ambiente. Uno pensaría que es lo contrario, que está trabajando en activismo, derechos humanos, pero al interior estas instituciones pues también son bastante burocráticas, hablan mucho de participación e inclusión y al interior la realidad es que no es así. Entonces, con mucha frustración decidí dejar ese espacio y me crucé con la sociocracia un poco de manera casual. Yo ya había estado pensando mucho sobre la autogestión, otras formas de activismo, otras formas de organizarnos de manera horizontal, y al encontrarme con la sociocracia me di cuenta que era justo lo que estaba buscando. Además de trabajar en Sociocracia Práctica y en Sociocracy for All, que es la organización de la que Sociocracia Práctica forma parte, también tengo un podcast que se llama Autonomías, que es sobre historias de autogestión. Un poco, pues mi misión últimamente, mi trabajo está muy enfocado en justo mostrar a las personas otras formas de organizarse y otras formas de construir la vida. Y también tengo un programa de radio en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México sobre autonomía digital. Entonces, pues todo mi trabajo va muy enfocado en esa parte de autogestión, ¿no? Y bueno, antes de contarles específicamente qué es la sociocracia, pues me gustaría dar un par de pasos atrás y pues hablarles un poquito del concepto de participación, ¿no? Esto se le llama la escalera de participación ciudadana y como pueden ver hay diferentes niveles, ¿no? De participación. La verdad es que yo he cambiado mucho mi concepción y digamos mi acercamiento al concepto de participación si lo contraponemos con, por ejemplo, la idea de autogestión que vamos a ir viendo durante esta plática, porque la participación siempre va a estar limitada a lo que otra autoridad o otras personas nos digan que podemos hacer. No es un espacio limitado de, bueno, solo en este cuadrito puedes participar, ¿no? Y ese cuadrito puede ser más grande o más pequeño dependiendo de qué nivel de la escalera estemos, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel de la participación puede ser simplemente una manipulación, ¿no? Como haz esto a cambio de que yo te dé esto, ¿no? Y podemos ir avanzando en, por ejemplo, a lo mejor ya una consulta, que es un grado de participación un poquito más integral, con un poco de más información. Las personas tienen más poder de decisión, precisamente porque tienen más información. Podemos ir avanzando, por ejemplo, más a un nivel de colaboración. Y pensemos que este tipo de participación se puede dar en diferentes aspectos, ¿no? Tanto el gobierno como los ciudadanos, profesores y alumnos, padres y hijos, por ejemplo, o cualquier espacio donde haya estos diferentes niveles de autoridad y quién decide cuál es el nivel que se les va a las personas para que puedan participar. Lo más ideal sería llegar a una delegación de poder total o a un control ciudadano, ¿no? Lo que ya llamaríamos una autogestión un poco más real. Entonces, pues me gustaría invitarles primero a que piensen en algún proyecto, situación, en donde hayan tenido un nivel de participación y que traten de posicionarse en qué lugar de la escala de la participación estaban. Si, por ejemplo, los invitaron a participar en un proyecto, pero en realidad se sentían que los estaban manipulando, o si, por ejemplo, nada más fueron consultados para tomar una decisión, o si ustedes realmente sintieron que tenían un control sobre la toma de decisiones.
¿Quién les doy como unos segundos para...? Aplacación es como decir, yo te doy esto para que la gente se tranquilice, ¿no? Que eso es, claro, exacto, tal cual. Nada más que es una traducción un poco del inglés a español y por eso se escucha un poco raro. Pero básicamente es ese tipo de participación donde las personas que tienen un poco de más autoridad ceden ciertos beneficios para que las personas, digamos, pues se tranquilicen, ¿no? O ya disolver tensiones que existan. No sé si alguien quiere contribuir con algo, algún recuerdo que se les haya venido sobre participación y que hayan sentido que estén en alguno de estos niveles de la escalera. Sin pena. Bueno, tal vez necesitamos seguir reflexionando y luego ya al final, si me dicen si les ocurre algo, podemos continuar. Entonces, bueno, la participación activa es realmente algo mucho más fundamental de lo que pensamos, porque esto nos da la oportunidad de sentirnos escuchados y escuchadas. Todos como seres humanos, y imagina que esto es algo que ustedes ven en su trabajo, también tenemos necesidades, no solo digamos como de alimentación o de seguridad o de tener una vivienda, sino necesidades intrapersonales. Y para que estas necesidades puedan ser satisfechas necesitamos de otras personas también. Y también la participación activa nos da esa posibilidad de transformar nuestro entorno y no ser actores pasivos en cualquiera de los espacios en los que estemos y nos permite crear comunidad, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos avanzar un poquito en el tema de la autogestión y con esto también empezar a reflexionar un poco sobre qué son las organizaciones, para qué sirven y qué necesidades satisfacemos a través de las organizaciones. Una organización en realidad puede ser cualquier tipo de colectivo, desde la familia hasta una escuela, la universidad, una empresa, incluso el gobierno puede ser un tipo de organización. Y básicamente nosotros como humanos nos unimos a este tipo de organizaciones para satisfacer nuestras necesidades, como les decía hace un momento, ¿no? Que estas necesidades pueden ser mucho más emocionales, digamos, por ejemplo, la necesidad de conexión, a lo mejor si nosotros estamos en un club deportivo o cualquier otro tipo de interacción social que nosotros tengamos fuera de los espacios más formales, como la escuela, digamos, pues estamos buscando satisfacer esa necesidad de conexión, por ejemplo. Puede ser que si ustedes están, no sé, en un grupo de fin de semana, digamos, un albergue de animales, a lo mejor están satisfaciendo su necesidad de contribuir hacia el bien común, ¿no? Entonces, en realidad, cada vez que nosotros y nosotras nos unimos a una organización, estamos buscando esa satisfacción de nuestras necesidades. Lo más importante aquí es entender que todas las organizaciones tienen un tipo de gobernanza. La gobernanza básicamente se resume a cómo se toman las decisiones y pues también lo podemos, me gusta esta frase que es ¿quién decide? ¿Quién decide? Entonces hay muchas decisiones, por ejemplo, seguramente aquí en la universidad hay ciertas reglas que todos los alumnos tienen que seguir y hay seguro un órgano de gobernanza que desarrolló esas reglas, ¿no? Que ustedes tienen que seguir. Entonces aquí es importante que hagamos conscientes que esa gobernanza en los diferentes lugares en los que estamos, que moldea nuestra vida diaria, muchas veces nosotros no somos parte de esa toma de decisiones o de esa gobernanza, ¿no? Incluso la familia, por ejemplo, tiene un tipo de gobernanza. A lo mejor hay un estilo de familia que, bueno, el papá siempre es el que tiene la última palabra, o otros donde a lo mejor los hijos y las hijas sí tienen más formas de participar o no. Pero es muy importante que quedamos conscientes que estas dinámicas de poder están en todos lados y que muchas veces esas decisiones se toman sin nosotros y nosotros. Y bueno, básicamente hay dos paradigmas organizativos. Uno es el jerárquico, que pues bueno, es el más común y es el más conocido, es piramidal, hay una persona en la punta, los demás tienen que obedecer lo que dicen esas personas. Y los paradigmas colectivos que tratan de ser más horizontales o una toma de decisiones más colectivas. En realidad ninguno es inherentemente malo o bueno, ambos tienen cosas positivas y negativas. Los paradigmas organizativos, pues por un lado, digamos que en el lado negativo, pues pueden ser muy frustrantes porque como les decía, hay veces que se toman decisiones por nosotras o no sé, típico que siempre hay un jefe que nos dice qué hacer y es como, ay, pero él no tiene idea de lo que me está pidiendo. Obviamente hay mucho sentimiento de opresión, de que nuestras necesidades o lo que pensamos no está siendo tomado en consideración, pero al mismo tiempo los paradigmas jerárquicos pues son muy claros, son muy eficientes, todo el mundo sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer, alguien da la orden y alguien más la tiene que acatar.
Por otro lado, los paradigmas colectivos pues nos ayudan a sentirnos escuchados, nos permiten sentirnos más integrados, hay más participación, pero también suelen ser más lentos, un poco más caóticos, un poco más confusos, ¿no? Si algunos de ustedes han estado en espacios de toma de decisiones colectivos, por ejemplo, una asamblea, estamos en la asamblea, sí hay un montón de participación, todas las ideas, pero salimos de la asamblea y es como, ¿en qué quedamos? ¿Quién va a hacer qué? Entonces, tiene esa parte contradictoria de ser muy lento y caótico, pero hay mucha más participación. Y bueno, básicamente, pues hay muchas formas de acercarse a la autogestión. La definición más clásica de autogestión, por supuesto que viene del movimiento obrero, y pues es esta idea de que los y las trabajadoras son no solo quienes hacen el trabajo de la empresa, sino quienes toman las decisiones también, ¿no? Como estos ejemplos de las empresas recuperadas o las cooperativas, ¿no? En realidad de ahí viene este concepto, pero en realidad para mí la autogestión es la forma en la que un grupo de personas pueda autosatisfacer sus necesidades entre ellos mismos sin tener que recurrir a agentes externos, ¿no? Y en el centro de la autogestión, para mí lo más importante es la toma de decisiones de manera colectiva. O sea, en realidad, un proyecto realmente horizontal y autogestivo siempre tiene este factor que la toma de decisiones es horizontal y se distribuye. Entonces, y bueno, la autogestión para mí es bastante relevante porque, como les comentaba al inicio, hay más participación activa, satisfacemos nuestras necesidades, es más sustentable y esto porque es más resiliente, ¿no? Un ejemplo para mí muy claro es, por ejemplo, la pandemia. Aquellas instituciones, empresas que eran muy, muy rígidas y muy jerárquicas tuvieron muchísimo más trabajo de adaptarse a la nueva realidad que estábamos viviendo en el COVID. Aquellas que tenían una gobernanza un poco más distribuida lograron adaptarse de manera un poco más rápida, ¿no? Y también algo que pasa en los modelos jerárquicos es que hay un líder de un proyecto, por ejemplo, y si esa persona por cualquier razón se va, generalmente el proyecto se viene abajo. Entonces eso quiere decir que es muy poco resiliente. Pero cuando todo el trabajo y la toma de decisiones está distribuido, bueno, si una persona se va, el trabajo sigue avanzando, ¿no? También hay mucho más autonomía, tanto individual como colectiva, y el compromiso aumenta. Porque si tú estás participando de manera directa en la toma de decisiones, pues no eres un agente pasivo de, bueno, a mí díganme qué hacer y ya está, sino que te requiere un compromiso más constante, ¿no? Y como les decía, algunas de las desventajas es que a veces puede haber una falta de dirección. Obviamente, si hay muchas más voces que tenemos que escuchar, es mucho más difícil llegar a un consenso. Esto suele ser un poco, bueno, que sea ineficiente y lento, ¿no? Como les decía. Pero bueno, ahí es justo donde viene la sociocracia, que es un modelo de autogestión de organizaciones y de grupos, que lo que trata de hacer es tomar la eficiencia de los modelos, digamos, más jerárquicos o tradicionales, pero la inclusión de los sistemas más egalitarios o horizontales. Nosotros decimos que la sociocracia es un modelo afectivo, en el sentido de que se toman en cuenta las necesidades de las personas y al mismo tiempo es eficiente porque sí llegamos a los objetivos a los que queremos llegar, ¿no? ¿Y cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es que logramos combinar la eficiencia y la afectividad con estos 4 elementos que, bueno, esto es solo una introducción sobre lo que es este modelo, obviamente hay mucha más profundidad sobre cada uno de estos elementos, pero digamos que las 4 reglas básicas de la sociocracia es la toma de decisiones por consentimiento, los círculos, los roles y el doble enlace. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, reacción. ¿No? Bueno, como les decía, para mí el corazón de la autogestión en general es la toma de decisiones colectiva y en el caso de la sociocracia es la toma de decisiones por consentimiento. Nosotros usamos el concepto de consentimiento y no consenso porque hay una leve diferencia. En el consenso siempre nos preguntamos si estamos todos y todas de acuerdo y en el consentimiento nos preguntamos si hay alguna objeción. La diferencia parece muy sutil, pero es muy difícil en realidad que un grupo de personas esté 100% de acuerdo en algo. Yo puedo, en cambio, si yo le pregunto a las personas si tienen alguna objeción o no, es como que esta no es mi, digamos, mi alternativa favorita, pero no tengo ninguna objeción. Entonces eso también abre a que, pues, a encontrar ese punto medio donde podamos seguir adelante de manera más fácil, ¿no? Porque si intentáramos buscar el consenso todo el tiempo, pues sería muy difícil.
Y cómo definimos la objeción, sería la preocupación de que la propuesta o la idea que estemos trabajando en ese momento choque con el objetivo de la organización o que represente una limitación para mi participación, participación individual. Entonces, por ejemplo, digamos que Jorge quiere proponer una plática sobre Star Wars, X, lo que sea. Entonces, alguien puede tener una objeción y decir, bueno, en realidad esa plática no tiene nada que ver con el objetivo del centro, entonces alguien puede poner una objeción al respecto, ¿no? O puede ser, no sé, queremos decir, no, pues vamos a hacer los eventos todos los sábados. Una objeción a nivel personal puede ser, yo no puedo los sábados, o por X, porque no puedo participar, yo fuera de la ciudad, no puedo venir los sábados. Es una objeción que a mí me limita a participar completamente en lo que está sucediendo en ese momento en el grupo. Entonces, esto es muy importante y acá también hay toda una teoría y herramientas sobre cómo manejar las objeciones, porque generalmente una de las preguntas que siempre me hacen más seguido cuando hablo de sociocracia es, bueno, pero ¿qué pasa si las personas están objetando el tiempo y no quieren avanzar? En la sociocracia, para que nosotros podamos seguir avanzando un proyecto, tenemos que solucionar esas objeciones primero. O sea, no es como, y otra cosa muy importante es que en la sociocracia nunca se vota, porque pensamos que el decir como, la mayoría quiere esto, siempre va a hacer que esa otra minoría, sus necesidades no estén satisfechas. Entonces, lo que estamos buscando a través de identificar estas objeciones es resolverlas para que en la medida de lo posible las personas sientan que sus necesidades están siendo satisfechas. Otra manera de verlo es en este pequeño diagrama, porque como les decía, es muy importante que las personas entiendan que es una objeción, porque pues tampoco se trata de decir como, yo objeto esto porque no quiero y no me gusta, pues no, sino que nosotros siempre trabajamos en estas tensiones, que es la preferencia y el rango de tolerancia. No, es muy difícil que todas las personas puedan coincidir en una preferencia, pero es más fácil que todas las personas puedan coincidir en un rango de tolerancia. Un ejemplo muy sencillo puede ser, no sé, vamos a hacer una comida y yo soy vegetariana, entonces mi preferencia es comer comida vegetariana, pero mi rango de tolerancia es decir, bueno, igual puedo comer una pizza vegetariana. Entonces, como pues ahí es más fácil que, bueno, a lo mejor no todos mis compañeros son vegetarianos, pero la mayoría puede ser que sí coman pizza, entonces nos podemos encontrar en nuestro rango de tolerancia. Ya cuando hay algo que está fuera de nuestro rango de tolerancia, entonces ahí es cuando yo puedo poner una objeción, ¿no? Y otra frase con la que trabajamos mucho también es esta, suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. En la sociocracia de ninguna manera se busca llegar a la perfección, ni tomar decisiones que ya sean tajantes, que nunca más se vayan a poder cambiar, sino decir como, bueno, esto a lo mejor no es perfecto, no es realmente lo que estábamos buscando, pero por ahora lo podemos pues sí, llevar adelante. Alguna de las estrategias, por ejemplo, que se utilizan para trabajar las objeciones es tener periodos de evaluación cortos. Entonces, decir como, bueno, esta idea no me convence, entonces vamos a probarla 3 meses y luego ver si queremos continuarlo o no. Entonces, eso nos da seguridad, decir, bueno, no me estoy comprometiendo a algo que a lo mejor no me va a gustar y que aparte lo va a tener que aguantar por mucho tiempo, sino que hay un periodo de prueba en el que existe esa flexibilidad y eso puede dar más seguridad a las personas. Entonces, pues siempre se trata de esto, de encontrar, pues digamos, espacios donde las personas se sientan seguras para seguir avanzando. No sé si hay alguna duda, reacción sobre la parte del consentimiento. ¿No? Bueno, el siguiente elemento de la sociocracia son los círculos, que básicamente se definen como grupos de trabajo semiautónomos. Cada grupo de trabajo tiene un dominio, es decir, un tema. Imagínense como las divisiones departamentales de una institución, ¿no? Un dominio puede ser, se me ocurre, por ejemplo, estaba yo hace tiempo en una estación de radio, entonces había un dominio de quién hace la recaudación de fondos, un dominio que se encargaba de la difusión, alguien que se encargaba de la curaduría o como la parte editorial de los programas de radio. Y cada uno de estos círculos tiene un objetivo y una membresía. Y nosotros decimos que son grupos de trabajo semiautónomos porque cada uno de estos círculos va a decidir cómo quiere hacer su trabajo. Y no, o sea, a diferencia de como los organigramas tradicionales donde siempre hay un departamento que le va a decir al departamento de abajo qué es lo que tiene que hacer.
lo cual generalmente crea muchas tensiones, porque lo que nosotros asumimos en la sociocracia es que las personas que hacen el trabajo, sea el que sea, son las más expertas y aptas para hacer ese trabajo. Entonces, si por ejemplo hay un círculo de comunicación, esas personas van a decidir cuál va a ser la estrategia de redes sociales, por ejemplo, cuánto tiempo se van a reunir, cuál va a ser el tipo de contenido que van a hacer, y nadie más de ninguna otra parte de la organización les va a decir cómo tienen que hacer ese trabajo. Entonces, regresando al tema de la autogestión que les decía, pues esto da mucha más autonomía, mucha más agilidad al trabajo que se está haciendo, mucha más independencia y participación. La membresía, pues básicamente son las personas que integran ese círculo, que pues en sociocracia siempre la recomendación es que estos círculos de trabajo sean mínimo 4 personas y máximo 10 personas, porque también toda la toma de decisiones le pertenece a ese círculo. Y como veíamos en el tema de la toma de decisiones por consentimiento, obviamente es mucho más difícil alcanzar el consentimiento en un grupo muy grande que en un grupo de personas pequeñas. Esto pensando que las decisiones que ellos toman pues están relacionadas directamente con la operación del trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, en realidad, por eso es que la toma de decisiones es más ágil y no se tiene que llevar fuera del círculo. Perdón. ¿Sí? Para esta partición por dominios se necesita una decisión o un proceso. Claro. ¿Ese cómo se alcanza? Es decir, ¿dónde empieza la primera? ¿Cuál es la primera causa, digamos? ¿Es vertical o es auto-organizativa, espontánea? Claro, generalmente lo que sucede en las organizaciones que empiezan de sociocracia desde cero, digamos, se empieza con lo que llamamos un círculo general. Entonces, en ese círculo general se van a identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las tareas de la organización. Y generalmente el criterio para formar un nuevo círculo es cuando un tema ya está tomando demasiado espacio en la discusión del círculo y ya se necesita un enfoque específico. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un círculo de comunicación y las redes sociales están tomando demasiado espacio. Entonces, todo en la sociocracia se maneja a través de propuestas. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo quiero proponer hacer un subcírculo sobre redes sociales. Y esa persona, entonces se habla la propuesta, se da consentimiento y se crea el nuevo círculo. Otra de las cosas importantes en este tipo de organigramas es que los círculos siempre pueden desaparecer. Entonces, no sé, se hace un círculo de redes sociales y lo decimos, bueno, en realidad ya tenemos nuestro trabajo organizado, esto puede ser mucho más operativo a través de un rol y entonces el círculo puede desaparecer y se queda nada más el círculo de comunicación más amplio. Entonces, todos estos círculos van apareciendo y desapareciendo dependiendo de las necesidades de la organización. Por ejemplo, si digamos que van a hacer una conferencia anual, esto es un ejemplo real, ¿no? En sociocracia práctica, por ejemplo, siempre se crea un subcírculo de trabajo para organizar la conferencia, porque los temas que se están hablando ahí son ya demasiado, digamos, concretos y operativos para que se hablen en un círculo general, por ejemplo. Entonces ya lo que pasa es que los miembros de este círculo, que luego les voy a mostrar los roles, lo único que hacen es reportar su trabajo al círculo central o al círculo superior. ¿Se queda un poco más claro? Sí. Y nomás para acotar, estamos hablando de organizaciones sin ánimo de lucro. No, la sociocracia se usa en cualquier tipo, desde empresas hasta ecoaldeas, escuelas. Pero eso también cabe en un esquema empresarial. Claro. Sí, total. Y hay empresas, sobre todo muchas empresas de tecnología, son las que yo he visto que están más abiertas a utilizar este tipo de sistema. Sí, bueno, quizá lo dejo para las preguntas, pero sí quisiera que tomáramos en cuenta cómo, por lo menos en la mentalidad empresarial y en la gubernamental, hay una especie de inercias en donde una vez que se crean estos subcírculos, la tendencia es a perpetuarse porque tu propia integridad está en juego para cuando eres reabsorbido, ya sea en otra función o decirte terminó la labor y adiós. Claro. Entonces tenemos el fenómeno, digamos, del burócrata autoperpetuado, ¿no? Algo así. Claro. Sí, bueno, en realidad eso ya, digamos... Exacto. La creación del círculo. Exacto. Ay, perdón. No, no te preocupes. Pues ya. Si alguien quiere participar, nada más me avisa y le paso. Sí, muy brevemente, porque eso, claro, ya es otro nivel de complejidad.
pero por ejemplo en la organización en la que yo trabajo en Sociocracy for All hay un estándar de salario, digamos, entonces no importa el rol que yo tenga ni en qué círculo esté, yo siempre voy a mantener ese salario, digamos. O sea, hay apertura para que existe esa flexibilidad, precisamente para que tus decisiones no estén basadas en ese miedo de voy a perder mi trabajo, ¿no? Y pues al final, pues también una persona tampoco se podría perpetuar en un rol si los demás miembros del círculo, por ejemplo, consideran que ese rol ya no es necesario. Entonces hay como otros procesos pues sí, de cómo se cierran los círculos, cómo se pueden expulsar ciertos miembros de ciertos círculos, o sea, sí existen formas de hacerlo, pero en realidad, pues este modelo siempre, o sea, obviamente no es perfecto y hay conflictos humanos en todas las organizaciones, pero está diseñado para estar preparados cuando sucedan esos conflictos y que tengamos herramientas, ¿no? Justo le comentaba a Jorge que también utilizamos mucho el tema de la comunicación no violenta para poder hacer, sí, tener más herramientas cuando suceden estos conflictos, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante, un elemento muy importante de los círculos, es que una herramienta que se utiliza en las reuniones son las rondas. Esto es muy sencillo, estamos en una reunión y cada persona tiene un turno para hablar. Hay un concepto que le llamamos el mito de flujo natural, que es, por ejemplo, nosotros estamos aquí en una reunión o en una asamblea, lo que sea, y no tenemos una estructura sobre cómo queremos participar y decimos, ay, que fluya, ¿no? Es como la típica frase. Pero lo que pasa en ese tipo de situaciones es que los sistemas, digamos, de opresión que tenemos internalizados, ya sea el sexismo, el racismo o lo que sea, van a salir de forma natural porque es lo que conocemos. Entonces, en cualquier grupo de personas, si no tenemos una estrategia de cómo vamos a participar, seguramente los hombres van a participar más, seguramente las personas mayores van a participar más. Si tenemos, por ejemplo, diferencias de idiomas, digamos que este es un grupo bilingüe, a lo mejor quienes se sientan más cómodos y cómodas hablando en español, y no sé, digamos, si hay personas que hablan alguna lengua indígena, que el español no sea su primer lengua, aunque sí lo hablen, a lo mejor se van a sentir un poco más limitadas a participar. Entonces, esas estructuras de poder, digamos, van a salir de forma natural. Y las rondas lo que nos ayudan es de manera muy sencilla a darle un espacio a cada persona para que pueda hablar. O sea, es algo muy sencillo, pero que en realidad es bastante poderoso en la práctica. Y bueno, así es como más o menos se ve un organigrama sociocrático. Entonces nada más, la idea de las rondas es, pues literal, ir uno por uno. A ver, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Bueno, el que sigue. No. Okay. Exacto. Sí, muy sencillo, pero es muy eficiente. Y bueno, muchas personas también piensan de, uy, no, como las rondas, qué largo, que cada persona hable, pero en realidad el efecto que tiene es que, porque esto también pasa, ¿no? Cuando estamos en un grupo incluso de amigos y estamos platicando de un tema, uno ya siempre está pensando lo que va a decir antes de, o sea, escuchar lo que esté diciendo el otro, ¿no? Y hay como esta ansiedad de en qué momento voy a interrumpir para hablar, pero lo que hace las rondas es que también te da como esta tranquilidad de, bueno, ya sé que va a venir mi turno y eso ayuda a la escucha activa. Entonces, si yo ya escuché que mi compañero o compañera dijo algo, que era lo mismo que yo quería decir, pues cuando la ronda llegue a mí, simplemente puedes decir, bueno, yo no tengo nada que aportar o tengo esto nada más que agregar. Entonces, en realidad se hacen más cortas las reuniones porque la gente no se repite tanto, porque en realidad está escuchando lo que dicen los demás. ¿Y está cronometrada la intervención? No, pero la agenda sí tiene ciertos límites cada uno de los temas. Entonces eso ayuda a que los integrantes sepan como, bueno, tenemos 20 minutos para hablar de este tema, entonces eso hace que la gente se autorregule un poco. Y como vamos a ver ahorita, hay un facilitador siempre en las reuniones que puede decir como, por favor, acorta un poco tu intervención. Bueno, como les decía, este es un organigrama sociocrático, esta es una organización que se llama Global Eco Village Network, y esta es como su sección latinoamericana, que se llama CASA, que es creo que el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina. Y como pueden ver, pues tienen aquí diferentes círculos. En vez de círculo general, ellos le llaman cocina, pero pues pueden ver que tiene ahí un círculo de administración y finanzas, alianzas, comunicación, gestión de proyectos, y cada uno de estos son ya los círculos por país. Entonces, otra cosa en la que siempre hablamos de la sociocracia es que los círculos pues funcionan un poco como fractales, digamos. Si yo hago zoom en Casa México, esta es la estructura sociocrática que tiene Casa México, ¿no? Entonces, aquí está, este es el círculo regional, aquí está Casa México, por aquí, y entonces aquí.
Entonces, digamos, si yo le hago como zoom, voy a ver que ahí ellos a su vez tienen sus propios círculos, ¿no? Pero no tienen que ser círculos idénticos, porque como les decía, los círculos van a surgir dependiendo de las necesidades. Entonces puede ser que el círculo de Casa México y de Casa Colombia sean totalmente diferentes, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las necesidades que tengan. En este ejemplo vemos que hay un círculo de gestión, un círculo de comunicación, consejo bioregional, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, aquí estos que son punteados, es lo que les comentaba, que hay algunos círculos que son temporales, que solo a lo mejor se crean para llevar a cabo cierto proyecto y cuando el proyecto se terminó, ya ese círculo desaparece, ¿no? No sé si hasta acá hay una pregunta sobre los círculos. TFR y LO. ¿Dónde? Ah, ¿esto? Ah, ese es el doble enlace. Ahorita lo vamos a ver. Es representante y delegado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, entonces ya vimos que tenemos la toma de decisiones por consentimiento, los círculos que están en roles, digo que funcionan en rondas, y además cada uno de estos círculos, o sea, como ven, cada uno de estos tiene que tener estos 4 roles, que son los roles de coordinación, facilitación, secretaría y representación. El rol de coordinación, pues básicamente es el rol de liderazgo, pero a diferencia del liderazgo un poco más tradicional, el líder o la líder no es la persona que toma las decisiones, ¿no? Siempre hay esta idea de que el liderazgo es el encargado de tener la última palabra. En realidad, el rol de coordinación es más como para dar seguimiento a las decisiones que se tomaron en el círculo, ¿no? Entonces, si alguien dijo que iba a traer alguna propuesta para la siguiente reunión, o se está trabajando en algún proyecto, o alguien se comprometió a cualquier tarea, la persona que coordina el círculo se va a encargar de darle seguimiento a eso. Luego está el rol de facilitador, que la verdad es que si ustedes algún día van a una reunión sociocrática, no van a querer nunca más estar en una reunión sin facilitador, porque es la persona que va a ir llevando la agenda, que se va a encargar de que efectivamente se vayan respetando los tiempos, lo que decíamos, ¿no? Que las personas, pues sus participaciones en la ronda sean concretas, entonces eso hace que las reuniones sean mucho más dinámicas y fluidas, pero también el rol de facilitador tiene otras tareas, por ejemplo, si hay alguna tensión entre algunos miembros del círculo o en la reunión, tiene como la capacidad o el dominio de decir, bueno, paremos nuestra reunión para resolver este conflicto, también para priorizar o cambiar la prioridad de los temas que se están trabajando en una reunión. Por ejemplo, no sé, digamos que teníamos que ver 3 puntos en la agenda, pero vimos que el primero nos requería más tiempo, entonces la persona que facilita puede decir, bueno, vamos a dar más tiempo de discusión para esto. Entonces, a lo largo de la reunión, esta persona puede ir adaptando el espacio para que la reunión sea más fluida. Luego tenemos el rol de secretaría, que pues básicamente es tomar las notas. En sociocracia también uno de los principios más importantes es la transparencia. Entonces siempre hay actas donde están todas las reuniones, cualquier persona puede acceder a ellas. Es muy importante para también la rendición de cuentas, que es otro de los principios también importantes de la sociocracia. Entonces la persona en el rol de secretaría se encarga de tomar todas estas notas, también de, por ejemplo, gestionar toda la documentación del círculo, las carpetas, siempre no hay como 1000 documentos que tenemos en todos lados, que si alguien se lo quedó en su compu, no sé qué, que si está en el drive o no. Entonces, esta persona se encarga de que todo esté en el mismo lugar. Perdón, entonces la Secretaría se encarga de redactar las actas y esas actas, supongo, son sometidas para la aprobación. Ay, perdón, no quiero una araña. Gracias. Sí, preguntaba si la Secretaría se encarga entonces de redactar el acta, pero como también está sujeta a su interpretación, entonces la somete a aprobación por parte del Pues, círculo. ajá. Digo, ¿cómo asegurarse, digamos, que lo que se vio está plasmado ahí fielmente? Claro, siempre, incluso durante la misma reunión, la persona que hace la secretaría puede preguntar como, esto no me quedó muy claro, como que si alguien quiere agregar algo más lo puede hacer. O sea, y también las personas, cualquier persona puede editar el acta, o sea, ahí sí no hay como una restricción, solo que sí hay o sea, acá algo muy importante de la sociocracia también es la claridad, ¿no? Nosotras consideramos que el tener claridad es lo que nos va a dar eficiencia.
Entonces, al tener un rol específico, ya como que no hay nada de, oh, se nos olvidó quién tomó la nota, no, entonces, pero eso no quiere decir que sea rígido de forma de que solo esa persona puede escribir en el acta, ¿no? Y si siempre, y también ahí estos 4 roles siempre tienen que estar en comunicación. Entonces, generalmente el acta se prepara entre la persona que hace la secretaría y la persona que coordina, porque pues obviamente es como, bueno, ¿qué cosas tenemos que discutir en nuestra siguiente reunión? Generalmente la persona que coordina va a revisar las actas de la reunión anterior, seguramente ahí se puede identificar si faltó información o no, entonces sí pueden participar Pero otras es personas. solamente memoria, no tiene efectos vinculatorios, por ejemplo, las actas. No, exacto. Gracias. O sea, sí sirve en el sentido de la rendición de cuentas, decir, bueno, aquí dijimos que íbamos a hacer esto, pero no es en el sentido de cómo la legislación, por ejemplo, pide que una directiva tenga que tener sus actas, no. O sea, esto es más como para recordar cuáles han sido los acuerdos del grupo. Sí, exacto. Y finalmente, tenemos el rol de representación, que esto en realidad va a ser más claro si les muestro esto, que es el doble enlace. El doble enlace, porque también esta es otra de las preguntas frecuentes sobre la sociocracia, ¿qué pasa si los círculos son semiautónomos y cada quien está haciendo su trabajo? ¿Cómo nos aseguramos que de todas maneras, pues todo el trabajo que se haga en la organización fluya hacia un mismo objetivo, ¿no? Y para lograr esto tenemos este rol que se llama el doble enlace. Entonces, como les decía, en cada círculo hay un coordinador, una secretaría, un representante y un facilitador, y el líder y el delegado de cada uno de los círculos va a participar a su vez en el círculo superior e inferior. Entonces, para que esto haga un poco de sentido, digamos que este es el círculo de redes sociales, entonces el coordinador y el delegado del círculo de redes sociales va a participar en el círculo de comunicación, por ejemplo, y a su vez el círculo de comunicación van a elegir a un delegado y a un líder que ellos a su vez van a participar en el círculo general. Entonces así nos aseguramos de que todo lo que esté pasando en los subcírculos, la información fluya hacia todos los lados, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, en tomas de decisiones un poco más complejas, como presupuestos, por ejemplo, ¿no? Cuando se tiene que decidir el presupuesto de una organización, bueno, los líderes, digamos que generalmente el presupuesto es algo, la experiencia que yo tengo, que se discute en el círculo general, por ejemplo, pero todos los círculos tienen que decir cómo van a gastar ese dinero. Entonces, los líderes de cada uno de los subcírculos, que están a su vez en el círculo general, van a ir a sus subcírculos y decir cómo, bueno, cómo vamos a distribuir el presupuesto en nuestro subcírculo, y a su vez, esta persona que está en este subcírculo también va a recibir esa información sobre cómo tiene que distribuir su presupuesto. Esto siempre es como una de las partes más complicadas de explicar, es un poco más fácil ya en la, digamos, como en la práctica, pero esto nos permite que cualquier persona en cualquier momento pueda participar en cualquier círculo, ¿no? Es muy común que cuando alguien acaba de llegar a una organización, pues generalmente no va a unirse al círculo general, ¿no? Pero, por ejemplo, yo llevo trabajando en esta organización ya como 5 años. Yo empecé en un círculo que era el círculo de praxis, que solo era el círculo de práctica, digamos, y poco a poco tú te puedes ir involucrando en el nivel que tú quieras, ¿no? Entonces, si tienes curiosidad de ver cómo funcionan otros círculos, tú puedes decir como, yo quiero ser, bueno, también este es otro tema de cómo se seleccionan los roles, pero puede ser que yo sea seleccionada para el rol de delegación, entonces, yo puedo ahora saber qué está pasando en el círculo superior. Y si me quiero involucrar más, luego puedo ser delegada del círculo general. O también puede ser al revés, y también pasa mucho como, oye, no, ya estoy en demasiados círculos, ya no quiero tener tantas reuniones, entonces ya no quiero tener este rol, y puedes ir teniendo más y menos roles, ¿no? Entonces, en general, la sociocracia funciona de esa manera. Que es bastante flexible, puede ir cambiando dependiendo de las necesidades, aparecen roles, aparecen círculos, y todo se hace a través de las propuestas y de la toma de decisiones por consentimiento. Entonces, pues tenemos ya ahí todos los elementos, entonces, de la sociocracia, que como les decía, son los círculos que hablan entre ellos en rondas, toman decisiones a través de la toma de decisiones por consentimiento con la ayuda de los roles.
Y esos son, digamos, como los 4 elementos principales de la sociocracia. Cada uno de estos temas se puede todavía profundizar un poco más. Por ejemplo, en el tema de reuniones, lo que les decía, hay un formato específico de acta en la sociocracia. Nosotros siempre preguntamos, por ejemplo, al inicio de la reunión, hay una ronda de apertura, que le llamamos, donde las personas dicen cómo llegan a la reunión. Al final hay una ronda de cierre donde las personas dicen cómo se van de la reunión. Hay un proceso también de, por ejemplo, creación colectiva de propuestas, herramientas sobre cómo manejar las objeciones. Obviamente que cada uno de estos roles tiene pues especificidades más detalladas, ¿no? De cómo llevar a cabo cada uno de sus roles. Y bueno, sobre todo en el tema de creación de círculos, pues también hay una dificultad. Por ejemplo, lo que yo he visto cuando las personas hacen organigramas sociocráticos desde cero, es que hacen 1.000.000 de círculos, ¿no? Como, sí, el círculo de tal, de tal, de tal, de tal. Cuando en realidad, como les decía, tiene que ser un proceso más orgánico de cuáles son las necesidades, hay que identificar los dominios no, o sea, no puede haber 2 círculos haciendo lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, obvio que esto es un proceso mucho más complejo, pero que al final, si nos regresamos aquí a cuáles son los elementos básicos, independientemente de que ustedes en algún momento quieran aprender más sobre la sociocracia en más profundidad, yo siempre recomiendo empezar por estas 3 herramientas que son la toma de decisiones por consentimiento, los círculos y los roles. Sobre todo el círculo, específicamente las rondas, ¿no? Porque crear, como les decía, un organigrama sociocrático es bastante complejo. Pero si ustedes en un grupo de trabajo, el que sea, por ejemplo, si tienen incluso un equipo, no sé, para hacer la tarea, qué sé yo, un proyecto, si ustedes aprenden a utilizar este tema de toma de decisiones por consentimiento, en sus reuniones hablan por rondas y establecen roles específicos, les juro que con esos 3 elementos ya se les va a facilitar la vida muchísimo más, ¿no? Porque les va a dar una estructura, mucho más claridad, y a través de la toma de decisiones por consentimiento se van a ahorrar muchísimos conflictos en el futuro. Entonces, a pesar de ser, pues sí, un modelo complejo que lleva tiempo implementar, sí se pueden rescatar ciertos elementos de esta metodología que pueden utilizar en su día a día, en su trabajo, ¿no? Así que pues, bueno, esa fue como una introducción bastante pues amplia, y bueno, sí, me encantaría conversar con ustedes si tienen dudas o reacciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy refrescante ver que hay propuestas para abordar proyectos, iniciativas que creo que nos hace falta mucho. Mencionabas que esto venía de los años 60, ¿sí? Yo he escuchado y me interesa mucho el tema de la teoría social y teoría de sistemas y cómo nos acomodamos y los esfuerzos y los objetivos y ante los problemas abrumadores que tenemos actualmente. Me parece que este tipo de propuestas pueden ser muy iluminadoras y al mismo tiempo, pues, podemos esperar que haya muchas dudas también, ¿no? De cómo, ¿no? Quiero traer 2 ejemplos así como que se me ocurren ahorita que tengo más o menos frescos. Por un lado, en San Francisco, California, donde estuvo muy fuerte el movimiento hippie en los años 60 y 70, hubo iniciativas para hacer comunidades, ¿no? Que fueran, vamos a llamarles anarquistas, por decirlo así, que recoge mucho de la idea de la ¿cómo se dice? Del bottom-up, de lo orgánico que mencionas. Y aquí cerquita también tenemos propuestas, aquí en Tepoztlán y cerquita a los alrededores, que son derivados de los Rainbow y de los hippies y estos movimientos. Es decir, llegó muy lejos todo este movimiento, pero justamente una de lo que he comentado, porque yo viví por allá y hablé con gente mayor que yo todavía, que vivió ese tipo de experiencias de primera mano. Y una de las cosas recurrentes que volvían a la mesa era que había, digamos, en este tipo de organizaciones orgánicas y naturales, también entraba lo naturalmente biológico de cada uno de nosotros, es decir,
nuestra personalidad, nuestra testosterona, nuestros impulsos, etcétera. Tú hablabas de comunicación no violenta, que me parece que puede ser un buen como antídoto o una buena manera de alguna forma minimizar, digamos, estos impulsos que a veces aprendemos o a veces son innatos, pero que tenemos que, decías, autocontrolarnos. Entonces la primera va en relación a si se pide o se requiere o es deseable, supondría que sí, pero ¿qué piensas? Un trabajo personal, ¿no? De estilo, no sé si terapéutico, no sé si en terapias o en ceremonias de ayahuasca o en retiros espirituales o haciendo meditación, pero un trabajo con uno mismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, mi segunda pregunta es en relación al conocimiento, porque cuando yo viví en Francia estaba la discusión de si debía de haber un plebiscito o un referéndum sobre si quería la gente, si queríamos tener en Francia energía nuclear para, para proveer las necesidades del país, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta algunos de nosotros es que para participar en esa discusión se tenía que tener conocimiento y hasta cierto punto conocimiento técnico. Entonces mi pregunta en este segundo tema es, ¿dónde está el conocimiento en todo esto? Porque a mí me parece que estos esquemas consideran que cada miembro es como intercambiable de alguna forma. Digo, tú hablabas de roles naturalmente, si el líder o el coordinador, el facilitador, etcétera, que tiene que tener algún tipo de, supongo, dote o talento o adquirido o innato. Pero el conocimiento como tal, ¿dónde entra en la ecuación? Porque estamos viviendo en una época de la opinología y de la opinorrea, en donde todo el mundo quiere participar, ¿no? Y me parece que muchas veces sale contraproducente, porque como no hay conocimiento, y en algunos casos conocimiento técnico, entonces parece que son a veces palos de ciego, como decir, ¿no? O simplemente una torre de Babel o un caos simplemente. Entonces, el papel del conocimiento en la toma de decisiones, porque me parece que es fundamental. Claro, pues primero voy a empezar respondiendo esa segunda pregunta. Cuando hablamos de dominios y cuando yo les decía que cada uno de los círculos va a tomar las decisiones, o sea, esto que les decía de las personas que hacen el trabajo son las expertas en tomar las decisiones sobre ese trabajo, ¿no? Eso es la definición de los dominios. Entonces, nosotros en una organización sociocrática no nos vamos a involucrar en la toma de decisiones de cosas que no nos conciernen, probablemente porque no tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces, en como ejemplo muy simple sobre, por ejemplo, un círculo de redes sociales, las personas que estén en ese círculo, porque sí se pueden poner criterios, por ejemplo, de quiénes van a estar en cierto círculo, ¿no? Hay círculos de membresía cerrada y círculos de membresía abierta. Entonces, por ejemplo, el círculo de redes sociales puede decir, las personas que quieran ser miembros de este círculo tienen que tener conocimientos de redes sociales, ¿no? O hay otros círculos más técnicos, por ejemplo, el círculo que se encarga de la página web. Bueno, pues si viene un miembro nuevo, pues no tenemos a lo mejor el tiempo ni la capacidad para enseñarle a esa persona cómo funciona la página web, entonces nuestra membresía va a ser como solo personas que sí puedan aportar algo al círculo. Entonces, en ese sentido, las personas que forman parte de una organización sociocrática le ceden la confianza a ese círculo de que ellos van a tomar las mejores decisiones sobre ese tema porque ellos son los expertos. Por supuesto que, bueno, siempre va a haber espacios y vacíos de información, pero ese es el principio, ¿no? Como si forman parte de ese círculo, ellos son los expertos y van a tomar decisiones sobre ese tema de los cuales son expertos, ¿no? ¿Qué es lo que les decía a diferencia de otros espacios de trabajo donde viene un jefe a pedirte algo del que no tiene ni idea y los trabajadores se frustran porque es como esta persona ni siquiera sabe lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces ese tipo de interacciones disminuyen porque pues las personas que saben lo que hay que hacer lo están haciendo, ¿no? Lo que no quita, o sea, porque también estamos conscientes y abiertos a que las personas puedan aprender, ¿no? Y también si hay círculos donde, por ejemplo, se pueden aceptar miembros donde sí se les puedan enseñar ciertas cosas para que puedan hacer el trabajo, ¿no? Y respecto al primer punto, o sea, yo no he visto ninguna organización sociocrática que diga, bueno, antes de entrar a esta organización ya tuviste que haber ido a terapia, pero porque creo que de forma natural las personas que se acercan a este tipo de modelos pues ya llevan un proceso reflexivo, no sé, tanto a lo mejor desde el tema de las opresiones o desde el tema de las necesidades, por ejemplo. Entonces son personas que creo que naturalmente buscan espacios de este tipo, ¿no? A veces
En sociocracia práctica se habla también, por ejemplo, de la sociocracia interna, que es cómo utilizar estos mismos principios, pero por ejemplo cuando estamos en nuestro diálogo interno, ¿no? O sea, cómo manejo yo las objeciones conmigo misma, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero al final creo que el mismo trabajo, porque como les decía, surgen conflictos, tensiones, y en ese mismo hacer, pues vamos aprendiendo cómo lidiar con esos problemas, ¿no? Por ejemplo, Sociocracy for All ahora, pues porque al final es una organización estadounidense, por ejemplo, hay un círculo ahora que está tratando de reflexionar cómo la supremacía blanca sigue permeando la organización por más que tratamos de tener formas horizontales de trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que más lo importante es tener esa apertura, o sea, porque también la diferencia es que en la mayoría de los espacios de trabajo los temas personales siempre se quedan afuera, ¿no? Cuando acá en realidad es no, entendemos que las personas se presentan como su ser entero cuando vienen a trabajar y no podemos separar lo profesional de lo personal, ¿no? Entonces, creo que por lo que les decía al principio, es un modelo tanto efectivo como afectivo, porque pues estamos viendo a las personas como seres completos, ¿no? Y lo que me decías me recuerda un poco, no sé si, porque me dijiste que tenían como un grupo de antropología también, no sé si leyeron ese libro el nuevo de David Graeber, de el Amanecer de Todo, porque siempre hay esta discusión, ¿no? De que si las personas son jerárquicas o autoritarias por naturaleza tal, y lo que dice David Graeber es como, bueno, en realidad las comunidades más antiguas a lo mejor lo único que tenían era justo más consciente de esta naturaleza humana, entonces todas sus estructuras estaban hechas de forma que jamás nadie pudiera ostentar el poder, ¿no? O sea, no era que no, o sea, que fueran humanos como más horizontales naturalmente, sino que tenían tanta conciencia de ese peligro que sus estructuras estaban hechas de forma que nadie pudiera concentrar el poder, ¿no? Yo creo que la sociocracia trata de hacer un poco eso, ¿no? O sea, como pues si no estamos lejos de a lo mejor, porque hay muchos paradigmas internos que tenemos que destruir también, pero creo que estas estructuras nos ayudan a navegarlos, ¿no? A contenernos un poco. No sé, Gracias. Hola Pamela, gracias por tu charla. Primeramente, es esa manera anecdótica y de comentario. Me sorprende lo mucho que se parece a un proceso terapéutico todo esto. Se parece demasiado. En ese sentido, cuando tienes una organización, ¿cómo empiezas una organización que ya trabaja, que ya tiene sus modelos de vida, o de justo pleonasmo autoorganización? ¿Cómo haces una intervención de esto? O sea, es decir, ¿cómo encuadras este sistema a no sé, una empresa que ya tiene sus propios vicios, que ya tiene sus propias experiencias, que ha logrado ciertas cosas o no? ¿Cómo le hace? Pues mira, lo más importante, sí ha sucedido, son procesos muy largos, pero lo más importante es que las personas, sobre todo las personas que están en puestos de autoridad, digamos, estén dispuestas a ceder el poder, porque eso es lo más importante de este modelo al final, ¿no? Compartir esa toma de decisiones al final requiere ceder el poder. Lo que se hace generalmente es que hay un grupo o un círculo que se encarga de aprender la metodología de la sociocracia, o sea, si es necesario que, y aquí también entramos como en otra paradoja de la autogestión, que pues es tú no puedes imponer la autogestión, ¿no? O sea, pero para hacer esa transición pues siempre va a requerir de alguien que diga, tenemos que cambiar este modelo. En la medida de lo posible pues se tiene que buscar también ese consentimiento o consenso de las personas, ¿no? Yo he visto organizaciones que han tratado de cambiar el modelo de la sociocracia y como el obstáculo número uno son las juntas directivas, por ejemplo, porque acá pues la parte de eso, en sociocracia se llama el círculo de misión, que sería el equivalente a la junta directiva, pero definitivamente no tienen los mismos poderes de una junta directiva tradicional, ¿no? Entonces, pues ese cambio de cómo se distribuye el poder genera muchos problemas y si la organización no está dispuesta a hacerlo, el proceso pues básicamente va a ser imposible, ¿no? Pero cuando sí hay un deseo, un entendimiento de este proceso, lo que se hace es tener un círculo que aprende toda la metodología y que va a ir esparciendo las herramientas de la sociocracia poco a poco, ¿no? O sea, como les decía, a lo mejor primero identificar cuáles son los dominios, cómo se va a reorganizar, si tienes un equipo de trabajo, cuáles personas van a ir a cada círculo, ir implementando la toma de decisiones por consentimiento,
como esto que les decía, ¿no? A lo mejor el último paso va a tener ya ser un organigrama, y al principio lo que vamos a hacer es practicar las rondas en nuestras reuniones, los roles, y como poco a poco ir a hacer ese cambio, pero pues sí toma bastante tiempo, pero no es imposible. Sí, claro, porque pues parecería un espejismo, ¿no? Si las organizaciones han encontrado objetivos, han alcanzado sus objetivos, pese a que en la base tengan poblaciones que no pueden hablar, no sé, conductas de discriminación y todo eso, pero para ellos está bien, ¿no? Y no pierden el privilegio. La junta directiva dice, pues claro, está funcionando, ¿no? Bueno, y la última, esta manera de pregunta, ¿cómo te acercaste a este tema? Porque veo que eres locutora, ¿verdad? Ajá, y activista. Sí. Pregunta, ¿cómo llegaste a este tema? Bueno, les contaba al principio que yo trabajé muchos años en derechos humanos, en organizaciones pues internacionales bastante burocráticas, digamos, y yo trabajaba en ese entonces en el área de activismo, como coordinadora de activismo y de juventud, y entonces siempre se me exigía, por ejemplo, como, bueno, tenemos que tener la perspectiva de los jóvenes en las campañas de derechos humanos, y cuando llega el momento de, bueno, hay que consultar a los jóvenes, no hay tiempo, no hay presupuesto, o sea, como un montón de barreras. Y la verdad es que un poco por casualidad, me invitaron a la Junta Directiva de América Solidaria, que es una organización chilena que estaba abriendo una oficina en México, y casualmente ellos estaban cambiando al modelo sociocrático. Entonces yo ahí tuve una capacitación en sociocracia y pues me encantó y ya me metí a trabajar. Ajá. Sí, y pues más en mi tema de radio y podcast es más enfocado pues justo a contar historias de personas y grupos que se organizan de formas distintas, autogestionada, horizontal, no solamente a través de la sociocracia, pero otros modelos también. Gracias. Vale, muchas gracias, Pamela. Bueno, llegué un poquito después. Creo que alcancé a entender como la concepción general de la propuesta. Mencionaste algunos ejemplos de organizaciones que se basan en este método de organización, como Alianza, no recuerdo este nombre, pero una alianza de Latinoamérica y Casa México, por ejemplo, ¿no? Mi pregunta es, ¿en qué sectores has visto más presente esta metodología y cuáles son los mayores retos de esta organización? Pues, mira, yo donde he visto, y bueno, que de hecho cada año se hace una conferencia anual de sociocracia y van muchas personas de muy diferentes sectores que utilizan la sociocracia. De hecho, dentro de Sociocracy for All tenemos varios subcírculos que les llamamos subcírculos de sectores, y ahí tenemos un sector de ONGs, donde pues todas las organizaciones no gubernamentales, pero otro tipo de organizaciones sin fines de lucro como organizaciones religiosas. Por ejemplo, muchas organizaciones religiosas en Estados Unidos utilizan la sociocracia, lo cual me parece bastante interesante. Muchas escuelas también, sobre todo aquellas que trabajan con niños muy pequeños y que tratan de como enseñarles la autonomía y cómo puedan participar, ¿no? Eso también está muy bonito. De hecho, hay un libro que se llama Let's Decide Together, que es para utilizar la sociocracia con niños en escuelas. También en el lado más corporativo, como les decía, sobre todo muchas empresas de tecnología que también ya están acostumbradas, por ejemplo, a utilizar estas metodologías como Teal o Agile, que seguro las han escuchado. Esas van muy bien con la sociocracia, sobre todo porque estas metodologías como Teal y Agile son mucho más como pragmáticas, o sea, están hechas como para la operatividad diaria del trabajo, mientras que la sociocracia trae esta parte de las necesidades afectivas, como les decía. Entonces, a veces, pues, mezclar las dos es bastante bueno, ¿no? También muchas cooperativas, eso sí, en España hay un montón de cooperativas que utilizan sociocracia, y muchas ecualdeas, muchas comunidades intencionales, en Chile, en Colombia, hay varias ecualdeas que utilizan la sociocracia. Entonces, en realidad, sí, como les digo, puede ser en cualquier sector. En el gobierno, eso sí, muy poco. Había un ejemplo una vez de unos chicos en Neuquén, en el sur de Argentina, pero era como una municipalidad muy chiquita, entonces sí podían utilizar el gobierno. He escuchado algunos ejemplos en España de alguna oficina dentro de un gobierno municipal que la utilizaba,
pero pues sí, yo creo que en el gobierno es donde es más difícil que se utilice este modelo, ¿no? Pero, o sea, digamos, ya como las personas que han estudiado la sociocracia han visto que incluso en empresas de hasta 2,000 personas se puede utilizar. O sea, en realidad sí es un modelo que sí se puede expander. Así que, pues bueno, sí, esos son algunos de los ejemplos que se me ocurren. Gracias. Otras dos cositas. La primera, un poquito regresando a los desafíos de los que hablaba Cheryl. Tengo entendido que sociológicamente, antropológicamente hablando, está bastante demostrado que cuando tienes un grupo de más de 8 personas, empieza a haber facciones. Entonces, ¿cómo se lidia en esas organizaciones con las facciones? Porque esas pueden ser contraproducentes en el sentido de perseguir un objetivo de manera eficiente, ¿no? Y el otro asunto un poquito más complejo y un poquito como abogado del diablo, mencionas autonomía. Autonomía significa darse la ley a sí mismo, ¿no? O sea, autogestionarse, autorregularse. Hay una paradoja en donde organizaciones, mencionaba yo la época hippie, ¿no? En los Estados Unidos y en otros lados, ¿no? Que justamente pretendían acabar con la ley y con el rey, ¿no? Y seguir estos principios de autonomía y autoorganización. Pero con el tiempo, lo que sucede, pero esto tiene que ver, pienso, casi con la física. O sea, cuestiones de entropía y de otras cosas de minimización del gasto para que un sistema funcione, porque curiosamente en sistemas sociales, estoy pensando en una comunidad, por ejemplo, de estas alternativas que hay en Portugal, que ya lleva, parece ser, unos 40 años funcionando o más, una comunidad que pretendió abrazar estos principios del amor libre y de la renuncia a la propiedad privada y ese tipo de ideales. Y curiosamente me dicen que aunque han logrado muchas cosas, también es de las comunidades que tienen una normatividad, unas reglas, digamos, varias reglas y muy estrictas además. Entonces es curioso cómo este libre y natural funcionamiento, como nos gustaría a muchos de nosotros tener en organizaciones humanas y quizás no humanas, desembocan tarde o temprano a una estructura que se llama institución y que perpetúa modos dictados finalmente de arriba hacia abajo, que es lo que no queríamos, para que funcione, porque esto minimiza el gasto de energía. Esa es mi interpretación de por qué todo siempre como que converge a una institucionalización de nuestras relaciones, a final de cuentas, incluyendo en estas comunidades extremas, digamos, que se pretendían libres, autoorganizativas y anárquicas, y finalmente, para que perduren y funcionen, tienen que haber nuevamente leyes, o reglas, o normatividad preestablecida. Claro. ¿Cómo lo explicamos? Pues, mira, en realidad yo creo que la primera pregunta que me haría es saber cuál es el tipo de gobernanza que tienen, porque justo, o sea, a veces a lo que llamamos natural no es más que pues lo único que sabemos, ¿no? Y que no, a veces la falta de alternativas nos hace llegar, lo que les decía del flujo natural, ¿no? O sea, esas estructuras internalizadas pues van a salir si no tratamos de tener otras externas, ¿no? Pues sí, estas comunidades no sé qué tipo de gobernanza tengan que les haya llevado como a volverse otra vez de forma muy, muy rígida, ¿no? Y que al final, pues también hay otra concepción sobre la permanencia de los proyectos, ¿no? Que a veces está visto como un fracaso cuando las comunidades se subdividen, por ejemplo, esto que decías de las facciones, cuando pues en realidad incluso es un proceso que se puede ver, no sé, en la naturaleza o en otros sistemas, o sea, que pues hay unión, expansión, ¿no? O sea, pero que en realidad nuestra percepción de cómo hemos aprendido las cosas nos hace ver eso como un fracaso, cuando en realidad es como el flujo natural de
los grupos, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí siempre va a haber un momento donde va a haber ciertas afinidades que van a, pues pasa en los movimientos radicales, ¿no? Nosotros somos más radical que tú, y entonces nos vamos, pero no lo veo yo eso como un fracaso, sino pues simplemente como la dinámica que pasa con los grupos, ¿no? O sea, en realidad, pues eso, la gobernanza es una herramienta para que no sigamos perpetuando pues estos patrones más jerárquicos o verticales, pero pues creo que hay mucho trabajo desde otros diferentes aspectos para que podamos escapar esos paradigmas, ¿no? Y en el tema de las facciones que seas, pues hasta ahora no, o sea, creo que no me he enfrentado tanto a ese problema, porque pues como les decía, la idea es que estos círculos no sean más de 10 personas, y aparte tenemos estos otros roles que facilitan un poco que la toma de decisiones vaya avanzando. Hasta ahora no me bueno, o sea, les puedo contar un ejemplo. En la organización en la que trabajo ahora, pues por temas económicos de la organización, se tuvieron que reajustar los salarios, entonces se hizo una calculadora para los pagos, ¿no? Entonces esa calculadora tenía como varios criterios, ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando en la organización? Si estás en un rol de liderazgo, en qué país vives, cuáles son tus necesidades. Entonces se te arrojaba un puntaje, y que ese puntaje como que bajaba o aumentaba tu salario, ¿no? Entonces las necesidades eran, por ejemplo, bueno, si tienes deudas, si eres una persona que solo tú mantienes a tus hijos, o no tienes redes de apoyo, ¿no? Entonces, a mí me parecía bastante, pues, una buena herramienta, pero hubo personas que no, y justo se formó como una facción que se opuso fuertemente a esta calculadora. Pero bueno, lo que sucedió es que llevaron una objeción al círculo general sobre el uso de esta calculadora, y ahora se está viendo cómo se está adaptando, ¿no? Entonces, pues esa facción, o sea, y que también cuando hablamos de objeciones decimos mucho esta frase de que las objeciones son un regalo, ¿no? O sea, porque en realidad, no sé, o sea, más que verlo como un obstáculo o como, esta persona no quiere colaborar, es más como nos están haciendo ver las cosas donde tenemos que mejorar, ¿no? Por ejemplo, esta objeción en particular sobre esta calculadora, pues nos hizo ver como que, bueno, ¿y cómo definimos las necesidades de las personas, no? Por ejemplo, México estaba en rangos de salarios en un 3, porque pues obviamente no es tan caro como Europa, Estados Unidos, pero pues bueno, uno que vive acá, pues sí se le hace caro, ¿no? A lo mejor, entonces como quién, o sea, desde qué punto se deciden esas cosas. Entonces al final las objeciones nos ayudan a eso, ¿no? Como ubicar esos huecos de donde tenemos que mejorar. Mi pregunta es si tú conoces algún ejemplo de organización que haya pasado de este sistema vertical al sociocrático. Pues como les cuento, esta organización en la que estaba, América Solidaria, ha sido como uno de los ejemplos, pero les digo, les costó como varios años. En realidad yo como estoy más en la parte de operaciones y no tanto en la parte de consultoría, no me ha tocado trabajar tan de cerca con organizaciones que estén haciendo este cambio radical, así que realmente no he podido ver yo de primera mano, pero sí, pues sí hay varias organizaciones que están haciendo este cambio, pero lo que sí te puedo decir es que generalmente son proyectos pequeños o medianos, o sea que sí pueden tener una flexibilidad mayor, por ejemplo, un startup, una cooperativa, una comunidad, pero ya una empresa así internacional, no sé, John Deere, pues no, o sea, y sí esos ejemplos no los hemos visto todavía, pero yo creo por a lo mejor el interés, pues sí que no hay un interés para implementar este tipo de modelos. Entonces sí son más como empresas o proyectos medianos o pequeños los que, sobre todo los que tratan de hacer la transición. Los que empiezan desde cero, pues generalmente son proyectos que apenas están empezando y que sí tienen esa posibilidad de empezar desde cero, ¿no? ¿Y más? Bueno, ahora que mencionaban los gobiernos, ¿no? Te quería preguntar si conoces el confederalismo democrático, que me parece que es muy similar, ¿no? También tiene esto de los dobles enlaces en el cual uno tiene que ser un hombre y una mujer por esta cuestión de género. Entonces no sé si pues conoces todo ese caso kurdo y qué Bueno, piensas de claro. él. Sí, o sea, de hecho, hay otras corrientes, por ejemplo, como pues el caso kurdo, ellos se inspiran mucho en la ecología social, ¿no? De Murray Bookchin, y él habla mucho del municipalismo. Y en realidad,
porque el municipalismo lo que dice es como, bueno, cada municipio se puede organizar su gobernanza como quieran, nuevamente, y convergen en una asamblea, ¿no? Confederada. No estoy muy familiarizada de cuáles son, cómo se toman las decisiones en esas asambleas, porque como les decía, yo en realidad pienso que las asambleas son pésimos lugares para tomar decisiones, deberían ser más como espacios informativos, etcétera. Pero pues al final sí hay esa libertad de que cada uno de los municipios decida cómo va a ser su gobernanza, ¿no? Que como les decía, los pocos ejemplos que sí conozco de sociocracia que se usan en gobierno son en municipios, pues en gobiernos locales nada más, que están muy vinculados también, por ejemplo, al movimiento de transición, que también son estas comunidades que tratan de ser autosustentables a diferentes niveles, ¿no? Tanto ecológicamente como también tener un autogobierno. Y como les decía, pues al final, o sea, la sociocracia es una herramienta, es un tipo de metodología de autogestión, pero hay muchas, está la holocracia, hay otra que es sociocracia 3.0, que es como la evolución de la sociocracia. Los anarquistas, luego cuando yo les hablo de esto, es como, no, esto ya está como estructurado. Entonces, en realidad, pero pues lo que yo siempre digo, incluso como en estos espacios un poco más radicales, es eso, ¿no? Que pues al final son herramientas concretas que sí nos ayudan a organizarnos un poco mejor, ¿no? Porque si no todo se empieza a volver un poco caótico. Ok. Y bueno, algo similar, ¿sabes de algún partido político? O sea, tal vez no un gobierno, pero algún partido político que siga esta metodología. Que use la sociocracia, no. Hay un partido en Argentina, en Rosario, que se llama Ciudad Futura, y ellos más bien tienen esta cosa que se llaman mandatos populares, que lo que hacen es que a través de asambleas en su localidad, o sea, como digamos, eligen a un representante que sí tiene que participar, por ejemplo, en este caso en la Asamblea de Rosario, en la Asamblea Legislativa de Rosario, o lo que sea, pero no pueden tomar ninguna decisión sin regresar a las comunidades de base y discutirlas en las asambleas, y luego eso se lleva como ya, digamos, al órgano gubernamental, ¿no? Que es diferente a la democracia representativa, que es como yo te elijo, pero nunca más vuelves a hablar conmigo, ¿no? En la mayoría de los casos, estos mandatos populares que le llaman, pues sí, la persona elegida sí está obligada a regresar constantemente a las asambleas locales, pero o sea, son como un único ejemplo que conozco. Ok. Sí, porque según tengo entendido también el confederalismo democrático así funciona, ¿no? Como que van, suben, bajan. Y Exacto. pues según entiendo, los kurdos están organizados incluso como hasta transnacionalmente, ¿no? O sea, no es nada más como una estructura nacional, o sea, no es una estructura estatal tampoco, ¿no? Porque ellos dicen que no tienen una maquinaria estatal, sino que es más bien un tipo de gobierno. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas. A mí me interesa mucho este tema, entonces tengo muchas preguntas, pero Es apasionante, nomás para seguir la discusión. Este, Otra vez me encanta este sistema que busca la participación, ¿no? No solamente la horizontalidad, sino realmente involucrar a la gente que está en un mismo proyecto por el bien de uno mismo y de todos, ¿no? Es decir, donde el altruismo colapsa o coincide con el egoísmo, porque creo que en el fondo no están peleados y se saben plantear. Y al mismo tiempo, también creo que también un sistema y con fines otra vez de optimización de recursos podría también reconocer los liderazgos de figuras, y la historia está llena de estas figuras en donde justamente dada la circunstancia, ¿no? A lo mejor una persona o un equipo de personas cumplen la función que optimice, ¿no? El uso de los recursos para la situación. En las crisis, por ejemplo, suceden muchas veces este tipo de líderes o de caudillos, ¿no? O en las revoluciones, en estos movimientos sociales críticos. Y si no mal recuerdo, Bertrand Russell, hablando de Maquiavelo, dice que hay una lectura cínica que se le ha dado al término maquiavelismo, ¿no? Cuando alguien es maquiavélico, porque se ha degradado, digamos, el significado para apuntar algo así como a una especie de manipulación para tus propios fines. Pero él dice que no, que en realidad lo que Maquiavelo pretende en El Príncipe es justamente buscar que una persona, digo, yo sé que una persona es una gran responsabilidad, ¿cierto? Para que pueda velar por el bien de todos. Pero digamos que pienso que hay una noble lectura todavía para
para el término de político, de rey o de líder o de jefe o como le queramos llamar, que puede tener cualidades tales que es verdaderamente capaz de sondear digamos, el estado, digamos, de su gente, de su comunidad, y que en ese noble sentido lleve adelante sus decisiones, porque está muy degradado el término hoy día y de manera que ya si dices político, jefe, director o rey, es como, sí, nada más ve por su propio interés y es un autócrata o es un déspota o lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿tú crees que quepa este tipo de figuras o de, digamos, de visión para ciertas circunstancias en estos esquemas? ¿O por definición es refractario a cualquier tipo de liderazgo que sobresale de alguna forma por sus cualidades propias o por las condiciones? Creo que esa es una pregunta muy interesante porque también, o sea, yo a veces utilizo más la palabra coordinador, facilitador al líder, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya liderazgos en estos modelos, ¿no? Porque incluso hay personas que pueden ser coordinadoras de un círculo por años. O sea, a pesar de que hay selección de roles cada cierto tiempo, si el círculo se siente satisfecho con el trabajo de esa persona, lo puede seguir haciendo, ¿no? Y también otra cosa que no abordamos acá es que también existen los roles operativos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un rol de spokesperson, ¿no? O sea, como la persona que hace toda la parte pública, ¿no? Y nadie le dice ni lo que tiene que decir ni nada, o sea, porque confiamos justo en que esa persona sabe el discurso, la visión de la organización, etcétera. Entonces, obviamente que estos liderazgos surgen. Para mí, nuevamente, la diferencia entre este tipo de liderazgos y los liderazgos tradicionales es que los líderes no toman las decisiones. O sea, las decisiones al final sí se toman entre todas las personas y los líderes tienen otro tipo de rol, ¿no? A lo mejor como un rol visionario, de propuestas. Es necesario que haya liderazgos, no sé, si estamos dirigiéndonos hacia un lugar que el que no es que alguien tenga la capacidad de mostrarlo y redirigir al grupo, y esa persona a lo mejor no necesariamente tiene que ser el coordinador del círculo, ¿no? Pero precisamente porque hay espacios para que todas las personas hablen, ¿no? Entonces creo que pues esos son, o sea, no es que no haya líderes, sino que pues más bien ese liderazgo es un poco más distribuido, no concentra menos poder, menos responsabilidades, porque no hay esta presión de, bueno, tú sabes y entonces tú nos vas a decir qué hacer y tú tienes la última palabra, no, sino que creo que son otro tipo de liderazgos, ¿no? Al final, pero pues sí, porque al final también las personas tienen diferentes personalidades, ¿no? Como dices, hay quienes tienen personalidades más extrovertidas, introvertidas, ese tipo de dinámicas siempre van a estar ahí, ¿no? Y bueno, otra cosa importante también es que en momentos de crisis, pues se puede decidir también de pronto dar un giro vertical, ¿no? Pero siempre a través del consentimiento. O sea, si de pronto una organización, todos consienten, bueno, ahora por el momento en el que estamos, tiene que haber un líder y una persona que nos diga, se puede hacer también, ¿no? O sea, pero que pues no es impuesto, sino que se llevó a través de una toma de decisiones, o incluso de una política, ¿no? Que puede estar antes, ¿no? Estamos en un momento donde haya alguna crisis de algún tipo, pues para que las cosas sean más ágiles, podemos delegar todo el poder a una persona. O sea, ese tipo de decisiones sí se pueden tomar. ¿Alguien más? Bueno, mencionabas lo de las consultorías, que ustedes dan consultorías. Quería saber cómo funciona, si es como ir y les explican cómo funciona y ya después que ellos hagan lo que quieran con eso, o les dan un seguimiento más cercano, o qué tipos de consultorías dan. Claro, sí, pues, o sea, los servicios que tenemos son, pues tenemos varios talleres de diferentes niveles. Hay otro taller también introductorio, que son 3 días, donde pues ya se ven, pues ahora sí cómo implementar cada una de estas herramientas. Tenemos talleres de comunicación no violenta. Hay talleres, por ejemplo, específicos sobre cómo hacer un organigrama sociocrático, ¿no? Que les contaba que era una de las partes un poco más complicadas. Pero claro, los talleres es como, bueno, les enseñamos las herramientas y luego obviamente si tienen dudas, los podemos apoyar. Y los consultores lo que hacen ya es una labor, pues un compromiso puede ser de largo plazo, de lo que sea que necesite la organización, de ir paso a paso, implementando los cambios en la organización, porque cada organización tiene necesidades distintas, ¿no? Por ejemplo, esto que les contaba, ¿qué hacemos con los salarios? ¿Qué hacemos con el presupuesto? O sea, ya son
preguntas que pues a lo mejor no se pueden resolver en un taller y que sí, pues el consultor o consultora ayuda a ir resolviendo esas partes. Los temas legales, por ejemplo, hay todo un tema de, ok, aunque sea una organización sociocrática, pues la ley te pide que tengas una junta directiva, por ejemplo, y cómo se vinculan esas, o sea, ese tipo de cosas que están ahí. Entonces, claro, la consultoría es ya ir más a esos detalles que la organización necesite. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? No. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos este libro que se llama Muchas voces, una canción, que es el manual de sociocracia. Hay otro que se llama ¿Quién decide? ¿Quién decide? Que es como también para organizaciones que apenas están empezando a implementar la sociocracia. Y acaba de salir un nuevo libro que se llama Poder Colectivo, pero ese todavía está en inglés nada más. Y bueno, pero si entran a la página de Sociocracy for All en español y en inglés, hay un montón de materiales que pueden ver. ¿Sí? Así que gracias por la invitación.